Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 153. Capítulo 46. Este tipo puede resucitar. El arco divino rojo ya había tomado forma en las manos de Ikigaya. Este arco y flecha, otorgados a Oji por el emperador Junio en la mitología, estaban hechos de madera divina. Ayudaron a Oji a derrotar a Xia y a derribar 9 soles, dando origen al mito de la casa solar más famoso de la antigua China. Junto con los 10 soles, se convirtió en una leyenda conocida por todas las generaciones futuras. Ahora, en posesión de Ikigaya, era un arma suprema capaz de transformar el poder de los 10 soles en flechas divinas. La llamada autoridad de la madera divina significaba usarse a uno mismo como la madera divina, quemando la fuente de la propia vida, encendiendo el fuego divino del sol y derribando a enemigos poderosos. A lo largo del pasado, el presente y el futuro, este fue el método ofensivo más poderoso de Ikigaya, sin excepción. Sosteniendo el arco divino solar, Ikigaya se enfrentó a Poseidón en medio de la luz y el fuego. El dios marino más poderoso de Grecia pareció percibir el espíritu indomable e imprudente de Ikigaya, como un cuchillo de carnicero que avanza sin cesar. La expresión de Poseidón se tornó solemne. Ya no desplegaba su poder de forma ostentosa. Se detuvo. Su tridente y su látigo dorado estaban firmemente sujetos, con la mirada fija en Ikigaya, el arquero. Ikigaya, como si ignorara la postura de Poseidón, continuó consumiendo su propia fuerza vital. Su cuerpo estaba ahora completamente envuelto en una luz intensa, dejando visible únicamente su silueta. Entonces alzó el arco, echó hacia atrás la mano derecha y una flecha blanca quedó colocada sobre la cuerda del arco. Con solo tensar el arco, un calor abrasador brotó de él, extendiéndose en todas direcciones. La humedad del aire se evaporó por completo. El suelo, la piedra e incluso el hormigón armado artificial se expandieron y agrietaron bajo el calor. El mar embravecido y rugiente, antes agitado por el poder del tridente, y la violenta tormenta en el cielo se vieron visiblemente afectados. El viento se volvió caótico y las imponentes olas del mar comenzaron a debilitarse. «Asesino de dioses, ¿de dónde sacaste esa arma?», preguntó Poseidón, sorprendido. Su mirada penetrante estaba fija en el arco divino de madera que Ikigaya sostenía en sus manos. Poco a poco, su expresión se tornó seria. «He oído hablar de un héroe oriental que una vez derribó 9 soles, pero su arco y flechas debieron haber desaparecido junto con ellos». Oh. Ikigaya se sintió conmovido por las palabras de Poseidón. Por lo que parecía, los dioses no estaban tan unidos ni eran una gran familia como él había imaginado. De lo contrario, Poseidón no debería ignorar el hecho de que el arco que dispara rayos solares perteneció al emperador Di Junio. Afianzó el arco. La autoridad de Seth residía ahora plenamente en esa flecha blanca. Pero eso no era suficiente. Necesitaba aún más poder. El cuerpo divino de madera, fuego oculto en la carne, estaba encendiendo gradualmente los 9 soles restantes. Incluso Ikigaya podía sentirlo. Su cuerpo estaba a punto de convertirse en un horno. El aire a su alrededor podía calcinar instantáneamente a cualquier ser vivo. Si esto continuaba, el puerto se convertiría en una zona muerta bajo el calor abrasador y toda la vida sería aniquilada. Lily, Ikigaya abrió la boca para hablar. Exhaló una ráfaga de viento que llevó su voz a la ciudad. «Vete de aquí inmediatamente. Temo no poder proteger la ciudad después». No recibió respuesta. Ya no tenía fuerzas para controlar el viento. Los 9 soles restantes se encendieron. Llamas blancas brotaban de la flecha de Ikigaya. Este era el fuego divino de los 10 soles. A excepción del propio Ikigaya, cualquier cosa que entrara en contacto con las llamas blancas desaparecería instantáneamente. Tras aguantar un momento más, ya no pudo mantener la postura encorvada. Consumir su fuerza vital, sacrificar todo acceso a la autoridad de Seth durante todo el día y multiplicar ese poder por 10 antes de dispararlo con el arco de madera divino. Esto no fue una hazaña fácil. Tan solo esos pocos segundos de retraso, Ikigaya sintió que su vida estaba a punto de extinguirse. Había dedicado casi toda su vida a encender el fuego divino de los 10 soles. No solo había perdido la vida, sino también su fuerza. Desde que se convirtió en asesino de dioses, era la primera vez que le ocurría algo así.
no tuvo más remedio que dejarlo ir. Mientras perdía el conocimiento, Ikigaya hizo todo lo posible por disparar la flecha, observando cómo se transformaba en un pájaro negro gigante que iluminó todo el cielo. Entonces le vinieron a la mente pensamientos sobre Liliana. Ikigaya se preocupó por la seguridad de esa chica, porque ni siquiera él sabía cuán poderosa sería esa flecha. Era natural que se preocupara. Para cuando se le ocurrió eso, Ikigaya ya había perdido el conocimiento. Así, no presenciaría con sus propios ojos la aterradora fuerza de la flecha que había lanzado. El cielo se convirtió en un reino de fuego divino blanco y descontrolado. El ardiente fuego solar incineró todo a su paso. Incluso Poseidón, capaz de sacudir los cielos y la tierra, se vio impotente. Al final, él también fue engullido por las vastas llamas blancas, hasta desaparecer por completo. Pero Liliana Cranjikar presenció toda la escena en primera persona. Ella, por supuesto, no se había marchado. De hecho, desde el principio hasta el final, había estado observando toda la batalla. El látigo de Poseidón le infundió terror, pero la flecha de Ikigaya la dejó aún más conmocionada. El antiguo dios rey, junto con las nubes y el agua del mar que lo rodeaban, fueron aniquilados por una sola flecha. El cielo se despejó y el mar quedó en calma, como si aquellas olas gigantescas nunca hubieran existido. Liliana comprendía ahora profundamente por qué los magos veneraban a los asesinos de dioses como reyes. Aunque siempre había sabido la razón, no habían sido más que palabras vacías. Nada comparado con verlo con sus propios ojos. Para la humanidad, el rey demonio más aterrador podría ser también su único salvador frente a dioses rebeldes que traen desastre y sufrimiento. Hoy, Ikigaya Hachiman salvó el puerto de Cagliari. Aunque la ciudad sufrió grandes pérdidas esta noche, fue mucho mejor que ser masacrada por Poseidón. Este no era el primer encuentro de Liliana con un asesino de dioses. En su memoria, ni Boban ni Lord Salvatore se preocupaban demasiado por la gente. Por primera vez, una ciudad italiana había sido salvada por un asesino de dioses, y este ni siquiera era un rey nativo, ni el líder de las asociaciones mágicas locales. En ese momento, Liliana deseaba sinceramente que pudiera haber un cambio. Un rey dispuesto a proteger al pueblo. A ese quería seguir. No a un tirano como el marqués Boban, ni a un degenerado como el líder de su propio país. Habla del diablo y él aparecerá. Ah, parece que llegó tarde. Un joven rubio, vestido con una camisa abierta de flores y vaqueros normales, apareció en el campo de batalla justo después de que terminara la lucha. Sostenía en la mano una gran espada envainada, con un aspecto muy similar al de un guerrero. Este joven rubio había saltado despreocupadamente a través de los distritos de la ciudad que habían sido divididos, uno tras otro como si fueran peldaños, y se basó únicamente en su capacidad física para saltar. Nada de magia ni trucos. En ese momento, el joven miró a Ikigaya, que yacía en el suelo, con el rostro lleno de arrepentimiento. ¡Qué lástima! Me tomé la molestia de afilar mi espada, y ya estás fuera de combate. Quería mostrarte mi nuevo movimiento. Al decir esto, se giró para ver la expresión de tristeza en el rostro de Liliana. ¿Ah? ¿Estás llorando? Ah, ya entiendo, crees que está muerto, ¿verdad? En realidad, no lo está. Este tipo puede resucitar, ¿sabes? Exclamación de cierre. La expresión de tristeza de Liliana se congeló al instante. Su cuerpo tembló ligeramente. Sus mejillas se enrojecieron intensamente, y el dolor en sus ojos fue rápidamente reemplazado por vergüenza e ira. Capítulo 154. Capítulo 47. Las cosas están a punto de ponerse interesantes. El rostro de Ikigaya se contrajo mientras miraba al espacio gris y a la delicada diosa que le sonreía dulcemente. Dijo, ¿no está ocurriendo esto con demasiada frecuencia? En serio, ya basta. Claramente lo había olvidado, pero después de venir aquí, los recuerdos volvieron de golpe. ¿Qué demonios es esto? Si lo has olvidado, pues quédate en el olvido, maldita sea. Probablemente sea porque usaste un poder que no debías usar ahora mismo. El sol, aunque sagrado, también es muy peligroso. Si no tienes cuidado, podrías quemarte vivo, tan gravemente que ni siquiera el poder de un rey dios podría salvarte. La chica, que parecía una versión joven de Pandora, dijo con una sonrisa hechizante. Pero esta vez no hay problema. La resurrección fue perfecta.
Tu vida es como las aguas del Nilo, acumulando fuerza constantemente, esperando el momento de la inundación y la explosión. Lo dices con tanta poesía que me hace sentir como un tipo duro. Ikigaya soltó una risita, aunque suspiró para sus adentros. Osiris era todo un profesional en lo que a resurrección se refería. Últimamente, había empezado a comprender el significado más profundo. El verdadero propósito de la autoridad del diluvio era, en realidad, la resurrección. Esta autoridad se comparaba con el valle del Nilo, y las aguas que descendían por el río eran una metáfora de la erupción de la fuerza vital. Cuando la vida toca fondo, la muerte, esta autoridad comienza a acumular energía vital, y cuando alcanza su punto máximo, irrumpe como una inundación, arrasando con todo a su paso. Incluso si el cuerpo de Ikigaya quedara reducido a cenizas, bajo la fuerza de este poder abrumador, se produciría una resurrección perfecta, al igual que en los conjuros grabados en los textos de las pirámides. El dios que controla el diluvio es venerado por formas espirituales, en el agua. Si desea vivir, vivirá. Si desea morir, morirá. Bueno, siéntete orgullosa de ti misma. Hiciste un gran trabajo dándole una lección a ese tipo maleducado. La diosa sonrió como una niña. ¡Qué niña tan buena, la niña mimada de mamá! Si no te fueras a ir pronto, me encantaría consentirte un poco. Ahora disfruta del poder que le has robado a ese tipo. ¿Ah? Ya que aún tengo algo de tiempo, puedo hacer una pregunta que me intriga. ¿Qué es? ¿De verdad existe alguna diferencia de fuerza entre los dioses? Tras luchar contra Poseidón, empezó a sentir que tal vez no se trataba de que un dios fuera más fuerte o más débil que otro. Su estatus en la mitología no reflejaba necesariamente su poder, sino más bien su dominio y autoridad. La rápida caída en desgracia de Poseidón tras la llegada de los micénicos fue un claro ejemplo. Antaño dios de la fertilidad, perdió su papel como dios de la tierra en territorio griego. Su asociación con la fertilidad pasó de la agricultura a la pesca, pero en una época en la que la pesca aún no estaba desarrollada, se convirtió, naturalmente, en un rey dios con fama pero sin popularidad. Así que usar el estatus mitológico para juzgar si un dios es fácil de vencer o no es básicamente inútil. Todos los dioses a los que se había enfrentado hasta ahora, a excepción de Quazu, habían implicado batallas encarnizadas y de alto riesgo. Incluso matar a Quafu con facilidad había requerido un profundo conocimiento y engañarlo para que muriera con sus propios poderes solares. Si no hubiera adquirido el poder de Di Junio antes, tampoco habría podido acabar con Poseidón de esa manera. Los asesinos de dioses eran seres realmente extraños. Pensándolo bien, era increíble cómo había usado sin dudarlo esa maniobra suicida en aquel momento. Sinceramente, no estaba seguro de si había perdido la cabeza o qué. Esa maniobra también podría haberle costado la vida. Jeje, parece que ya te has dado cuenta de muchas cosas. El impresionante rostro de Pandora se acercó repentinamente al de Ikigaya, sacándolo de su ensimismamiento. Pero déjame decirte una cosa más. Los dioses que descienden al reino mortal, si pierden o cumplen el propósito al que se resistieron, aunque su poder no se debilite, se volverán frágiles. Ella esbozó una extraña sonrisa, y luego retiró la mirada. Muy bien, es hora de despedirnos de nuevo. Debes entrenar duro y tratar de no olvidar este lugar la próxima vez, ¿de acuerdo? Ikigaya no respondió. Él también lo presentía. Estaba a punto de marcharse. Pronto, todo desapareció, y sintió que su propia existencia regresaba de la oscuridad. La parte posterior de su cabeza era suave, y unos dedos le masajeaban las sienes. Una tenue fragancia flotaba en el aire. Cualquier persona con inteligencia normal podría haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Así que, cuando Ikigaya abrió los ojos, efectivamente, se vio a sí mismo tendido en el suelo, con la cabeza apoyada sobre un par de muslos suaves y claros. En este lugar perdido de la mano de Dios, la única chica que ofrecería este tipo de servicio, no hacía falta pensarlo mucho, era sin duda Liliana Cranjikar. Ikigaya siempre sintió que probablemente no comprendía del todo las implicaciones de ese comportamiento. ¿Estás despierto? Al abrir los ojos, vio el rostro de Liliana. Sintió un aura asesina. Se lo estaba imaginando. Si ibas a volver a la vida, podrías habérmelo dicho primero. Liliana se inclinó y lo miró mientras hablaba.
Ikigaya maldijo. Aunque sus acciones podían malinterpretarse fácilmente, su expresión era inconfundible. Hablaba muy en serio. Recordó que, antes de todo esto, cuando era niño y estudiaba en un internado, una vez, durante las horas punta de anime, su profesor de matemáticas lo llamó a su despacho y le dijo algo así como: ¿qué haces viendo anime? Ven aquí y termina tus deberes. Aquel profesor tenía la misma expresión. Una mirada tan penetrante. Lo siento, tragó saliva con nerviosismo y pensó por un momento. Sí, probablemente no había dicho nada. Ahora que lo pienso, en realidad era la primera vez que utilizaba este tipo de resurrección a gran escala delante de otra persona. Ah, mi queridísimo amigo, me has olvidado. Una voz bastante familiar provino de las cercanías. Cuando Ikigaya lo escuchó, un recuerdo desagradable le vino a la mente al instante. Un recuerdo que realmente no quería rememorar. Podría resumirse en una palabra: raya. Al diablo con tu queridísimo amigo. Piérdete. Ahora mismo estoy disfrutando de una almohada legendaria en mi regazo gracias a una chica guapísima. ¿Estás seguro de que esas dos cosas en tu cara son ojos y no sé, caca de paloma? En un ataque de pura agonía, Ikigaya se volvió hacia la fuente de la voz con los ojos llenos de intención asesina. ¡Oh, qué ojos tan agudos! Como era de esperar de mi querido amigo. El canalla al que miraban fijamente parecía completamente ajeno a todo y, en cambio, tenía una expresión como de tranquilo, sentémonos a charlar un rato, mientras continuaba. Querido amigo, sé que estás ansioso por entrar en acción, pero ya que acabas de resucitar, deberías descansar bien. Dado que ambos hemos recibido nuevas atribuciones en esta isla, deberíamos estar en plena forma para la próxima batalla. Ikigaya apartó la mirada con frustración. Realmente quería hundir su rostro en el pecho de la chica y frotarse contra él. Un momento. Ese maníaco de la batalla acaba de decir que tiene una nueva autoridad. Así que volvió a darse la vuelta, completamente ajeno a que ahora se estaba frotando contra los muslos de alguien, e igualmente ajeno al rostro cada vez más rojo de Liliana, y a sus ojos que parecían decir: debería presentarte una bonita roca para acurrucarte en su lugar. ¿A quién mataste?, preguntó Ikigaya a Chiman, completamente ajeno a lo que sucedía, a Salvatore Doni, el veterano asesino de dioses que tenía delante. Así es. El tipo que descansaba tranquilamente cerca no era otro que Salvatore Doni, también conocido como el Rey de la Espada. Cuando Ikigaya desarrolló seriamente sus sentidos mágicos, pudo sentir que la energía mágica de Doni era, en efecto, más poderosa que antes. Una diferencia que solo un compañero cazador de dioses podría detectar. Los humanos no percibirían absolutamente nada. Jaja, qué historia más graciosa. Poco después de llegar a la isla, me encontré con un tipo que también usaba espada, así que, naturalmente, tuvimos un duelo. Mientras hablaba, Doni se incorporó y sonrió con orgullo a Ikigaya. Entonces conseguí un poder que hizo mi espada aún más fuerte, así que ya no tengo que preocuparme de que se rompa. La próxima vez podemos darlo todo. Al escuchar todo esto, Ikigaya quedó completamente estupefacto. ¡Oh, demonios! Este giro argumental. Primero fue Melkart quien fue derrotado, y ahora eres tú quien venció al dios de la guerra. Pensándolo bien, ese dios de la guerra debe haber perdido al menos 2 encarnaciones para estas alturas, quizás 3 o más, su poder sin duda se había debilitado. Si se encontrara con alguien como Doni, que es pura fuerza bruta y nada de cerebro, sí lo derrotaría sin duda. Y pensar que aún así se obtiene un aumento de poder como este, el dios de la guerra debe tener una relación realmente pésima con Pandora, ¿eh? Y ese poder de mejora de la espada, podría ser esa espada dorada y brillante que besa. Si ese es el caso, las cosas están a punto de ponerse muy interesantes. Capítulo 155. Capítulo 48, los cambios en Shiva. Cuando Ikigaya, el asesino de dioses, mató a una deidad en suelo extranjero, la sociedad mágica japonesa pareció permanecer completamente imperturbable. Incluso cuando un gran número de jóvenes secuestradas regresaron recientemente a Japón bajo la protección de la secta china, el país se mantuvo tan tranquilo como siempre. Yukino Shitaru era uno de los pocos que conocía la inmundicia que se escondía bajo esa tranquilidad. Padre, ¿de verdad hiciste esto?
Al mirar al hombre detrás del escritorio, que en poco tiempo se había visto terriblemente agotado y fatigado, Haruno sintió un nudo en la garganta. Sus padres habían hecho algo verdaderamente estúpido. En realidad, habían intentado aceptar la protección del clan Seisun al mismo tiempo que se arrojaban a los brazos del clan Sayanomiya. Aunque desde la perspectiva de sus padres, esto pudo haber parecido un abrazo de este último, para Haruno no era más que un abismo insondable de desesperación. Y debido a su secuestro, esta conexión quedó al descubierto frente a Ikigaya. Si bien Ikigaya no diría nada, esto también significaba que otros lo notarían, y el Seisun inevitablemente se enteraría. Tras su experiencia en China, había presenciado, a través del clan de la montaña Fénix, la verdadera oscuridad del mundo mágico. Un mundo regido por la brutal ley de la depredación, donde los fuertes dictaban la vida y la muerte de los débiles. El pueblo japonés nunca había sido una nación compasiva, y las 4 grandes familias que gobernaban la sociedad mágica de la nación insular distaban mucho de ser tan amables como aparentaban. Pero, ¿fue realmente gracias a ella que se descubrió la verdad? Al recordar lo sucedido tras su regreso a Japón, Haruno lo dudaba mucho. Ella misma había visto que ningún chino había puesto un pie en suelo japonés. La entrega de ella y de las demás chicas se había producido en aguas internacionales. Y una vez completada la entrega, el trato que recibieron esas chicas varió drásticamente. Por ejemplo, 2 hermanas de cabello castaño recibieron un respeto extraordinario por parte de los practicantes de maldiciones del comité. En cambio, a la gente común como Haruno prácticamente se la dejó completamente desatendida. ¿Habría revelado el clan Sayanomiya su conexión con la familia Yukino-Shita solo para persuadir rápidamente a Ikigaya de que la rescatara? Haruno no se lo creyó ni por un segundo. Ella creía que su familia debía estar al borde de la destrucción, y que solo una persona podía cambiar eso. Padre, ahora mismo, empaca solo lo esencial. Yukino puede quedarse en la escuela, pero el resto debemos escondernos. ¿Estás loca? Su padre, el diputado Yukino Shita, la miró atónito. Soy miembro del parlamento. Padre, no lo entiendes. El rostro de Haruno palideció. Instintivamente se tocó el vientre, y un destello de severidad apareció en su expresión. Hasta que Ikigaya regrese, nadie de la familia Yukino-Shita, excepto Yukino, puede aparecer. De lo contrario, antes de que Ikigaya regrese, la familia Yukino-Shita dejará de existir. Entonces, ¿por qué Yukino no necesita esconderse? Porque es compañera de clase de Ikigaya. Esa gente no se atreverá a meterse en su vida. No hay tiempo que perder, tenemos que irnos. Ikigaya, ¿de verdad estás tan obsesionado con él? Él y esa gente solo son magos. Soy representante de Chiba, ¿acaso necesito que un niño me proteja? Padre, precisamente ese tipo de pensamiento te llevó a cometer semejante error. Ikigaya y los suyos son seres tan especiales que ni todos los humanos del mundo juntos podrían hacerles frente. Si alguien quiere castigar a la familia Yukino-Shita por su traición, esta es su única oportunidad. Si sobrevivimos, estaremos a salvo, porque hacernos daño entonces significaría interferir en la vida de Ikigaya. Y eso es algo que jamás se atreverán a hacer. La discusión dejó a Haruno agotada mentalmente. Su padre no entendía en absoluto la sociedad mágica. Trataba las interacciones con los magos como si fueran juegos políticos, igual que sus maniobras políticas en el parlamento. No tenía ni idea de que su capacidad para hacerlo siempre había dependido del apoyo de uno de los 4 clanes mágicos gobernantes de Japón, los Seisun. Cabe reconocer que su padre poseía habilidades extraordinarias. Había ocultado su conexión con el clan Sayanomiya a todo el mundo, incluso a ella. Pero, a raíz de su secuestro, había cometido una imprudencia catastrófica. Para el clan Sayanomiya, la familia Yukino-Shita, e incluso toda Chiba, no era más que una herramienta en sus planes. Sin embargo, debido a la conexión de Ikigaya con Yukino, el valor de la familia Yukino-Shita debió haber aumentado. Si Haruno hubiera estado al mando, jamás habría malgastado ese recurso con tanta imprudencia. El hecho de que lo hicieran de todos modos significaba que, entre las chicas secuestradas, debía haber alguien de suma importancia para ellos. En cuanto a los Yukino-Shita, ahora eran prescindibles.
Los Ayanomi ya no podían impedir que los Seisuin les impusieran su castigo. La familia Yukino-Shita estaba en decadencia. Incluso si Ikigaya regresaba a tiempo, los Seisuin aún tenían tiempo suficiente para arrebatarles todo lo que alguna vez les habían brindado. Por eso su padre se veía tan agotado, porque los Seisuin habían intensificado sus esfuerzos recientemente. Esto solo podía significar una cosa: algo había sucedido con Ikigaya. O no volvería jamás, o estaba a punto de regresar muy pronto. Estés de acuerdo o no, padre, no permitiré que Yukino pague las consecuencias de tu apuesta fallida. Solo espero que, después de todo esto, nuestra familia pueda seguir unida. Al ver la expresión obstinada de su padre, Haruno dejó escapar un suspiro de resignación. Sabía que a partir de ahora tendría que depender únicamente de Yukino, porque ella conocía a su padre demasiado bien. Mientras su padre la miraba con furia, ella salió del estudio y cerró la puerta en silencio. Al darse la vuelta, vio a su madre de pie, en silencio, detrás de ella. ¿De verdad hemos llegado a esto?, preguntó su madre en voz baja. Aunque tenía 2 hijas adolescentes, la señora Yukino-Shita aún lucía muy joven. Su figura era elegante y las finas arrugas en las comisuras de sus ojos apenas se notaban. Era una mujer hermosa y bien cuidada. Además, tenía una personalidad fuerte, algo que Yukino claramente había heredado. El temperamento de Haruno, en cambio, se parecía más al de su padre. Por eso no podía aceptar el error que había cometido su padre. Y sin embargo, si no hubiera sufrido el secuestro, Haruno podría haber estado de acuerdo con las acciones de su padre. Pero todo cambió cuando vio aquel resplandor aterrador que cubría los cielos desde el monte Fénix. Todas sus ilusiones anteriores se hicieron añicos. Este no era el tipo de juego que ella siempre había imaginado. Sí, mamá. Por favor, convence a papá, dijo con expresión esperanzada. Si se trataba de su madre, creía que ella también podría tener éxito. Pero en lugar de eso, vio a su madre negar con la cabeza. Eres demasiado joven, hija mía. Tus pensamientos son correctos, pero has pasado por alto algo importante. Dado que esto es un castigo, debe pagarse un precio. La señora Yukino-Shita mostró una ternura que Haruno jamás había visto, acariciándole suavemente la mejilla. Solo la sangre de tu padre y la mía lo satisfarán. Así que debes esconderte, pero nosotras no podemos. Todo está preparado. Vete ya, madre. Los ojos de Haruno se abrieron de par en par con incredulidad. De repente, algo la impactó. Se giró y miró hacia la puerta del estudio que acababa de cerrar. No vuelvas. Es mejor así, dijo su madre, tomando la mano de Haruno y llevándosela. No te preocupes por Yukino. Ya se han hecho los preparativos. Lo importante ahora es que te mantengas oculta. Tu padre y yo creemos que puedes revivir a esta familia. Cuida bien de tu hermana, ¿de acuerdo? Pero, Haruno caminaba tambaleándose, con los ojos llenos de lágrimas. No llores. Su madre giró la cabeza bruscamente y la regañó. Una mujer de la familia Yukino-Shita no derrama lágrimas por nadie más que por su marido. Después de eso, arrastró a Haruno hasta la puerta principal, donde le esperaba un pequeño sedán discreto. Empujando con firmeza a su hija que lloraba dentro del coche, la señora Yukino-Shita se inclinó y le dijo al hombre que conducía: Katou, este es tu último deber para con la familia Yukino-Shita. Tu misión es protegerla y asegurarte de que, cuando Ikigaya regrese a esta ciudad, pueda encontrarla. Me halagas, señora. En cuanto atienda a la jovencita, volveré enseguida, dijo Katou con aire heroico. No. Cualquiera que regrese morirá. Ninguno de ustedes volverá. Solo protejan a Haruno y Yukino. Si la familia Yukino-Shita alguna vez resurge, jamás olvidaremos su bondad de hoy. Dentro del coche, Haruno estaba sentada, desesperada, con lágrimas corriendo por su rostro. De repente, recordó algo y sacó su teléfono, abriendo sus contactos. Y por fin lo encontró. Un nombre: Ikigaya Komachi. Capítulo 156. Capítulo 49. Regreso a casa. A diferencia de su viaje a Italia, el regreso de Ikigaya fue un servicio directo con escala en barco. Esta vez, no se molestó en ser cortés y aceptó el barco que la Cruz Negra de Bronce le había preparado.
Las condiciones eran bastante buenas. El interior estaba decorado como un hotel y los camarotes eran habitaciones grandes, tipo suite. Aunque Cagliari, quien había recibido una paliza de Poseidón, había cambiado mucho, tanto que el barco ni siquiera podía atracar, y Kigaya no era una persona normal. Saltó a bordo por su cuenta. Como Liliana había aceptado la invitación para ir juntos a Japón, también subió al barco y lo acompañaría de regreso a Japón. Hubo algunos incidentes menores en el camino. Por ejemplo, poco después de salir de Cagliari, se toparon con el mismo barco que Ikigaya había tomado para llegar allí y se encontraron con una multitud de chicas Yomi. Esto demostró que Ikigaya tenía razón al escaparse solo en aquel entonces. De lo contrario, a esa velocidad, para cuando llegaran, sin mencionar la matanza de dioses, incluso Cagliari podría haber desaparecido hace mucho tiempo. Normalmente, un encuentro entre este grupo de un centenar de chicas artistas marciales de Yomi y la sociedad mágica italiana no transcurriría sin problemas, pero gracias a la presencia de Ikigaya, el encuentro fue sorprendentemente armonioso. Los magos, con toda razón, invitaron a las chicas artistas marciales, lideradas por la jefa de Yomi, Kusinada Mikumo, a subir a bordo del barco. Liliana tomó esta decisión de inmediato, sin siquiera esperar a que Ikigaya dijera algo para calmar los ánimos. Pero en cuanto vio a los distintos Yomi de diferentes formas y tamaños subiendo a la cubierta, Liliana cayó claramente en una especie de delirio. Y a juzgar por la forma en que miró el enorme pecho de Kusinada Mikumo, con desdén pero con ojos brillantes, sus gustos eran bastante peculiares. Para hacerla reaccionar, Ikigaya tuvo que darle un golpe de karate. Finalmente se dio cuenta de que alguien a su alrededor se distraía con aún más facilidad que él. Allá la soñadora caballero se llevó las manos a la cabeza con dolor y, con gran reticencia, lanzó una última mirada a los temibles atributos de Kusinada Mikumo. Luego, con una expresión como si acabara de ver al rey demonio, murmuró: ¡qué depravación! Ikigaya empezó a preguntarse si realmente debería intentar comportarse como un pervertido empedernido por una vez, con este estúpido caballero literario como objetivo, por supuesto. El resto del viaje transcurrió sin incidentes y en paz. El barco navegó directamente hacia la bahía de Tokio y llegó a Chiba. Pero antes de eso, Ikigaya ya había recibido algunas noticias interesantes. Vaya, esto parece una telenovela, dijo Ikigaya mientras estaba sentado en la cama, leyendo con avidez las noticias que le traía Kusinada Mikumo. La trama era intensa, prácticamente una superproducción de acción. En resumen, la trama actual había entrado en una fase de misterio, mientras que anteriormente se parecía más a un drama de los tres reinos con asesinos, policías y tíos yakuza. ¿Quién hubiera pensado que el clan Seisuin jugaba de forma tan extrema? Y resultó que la verdadera matriarca de la familia no era el padre de Ena, sino su abuela. Vaya, las mujeres de esta familia eran feroces. Las jóvenes andaban con una navaja todos los días, mientras que a las mayores les encantaba filmar películas de tiroteos al estilo de Fast and Furious. ¿No estás pensando en hacer algo?, preguntó Kusinada Mikumo. ¿No es Yukino Sita tu amigo? ¿Qué cosa más extraña? ¿Por qué no haces nada? Ikigaya la miró fijamente. TCH. Feroz, sin duda. Al sentarse y mirarla, ni siquiera pudo verle la cara. A menos que lo soliciten, no nos pondremos en contacto con magos locales, dijo Kusinada Mikumo con una expresión que denotaba que los magos son basura. El Comité Oficial de Compilación Histórica está demasiado involucrado con los políticos de este país. Iniciar una disputa ahora afectaría nuestros planes. ¿Podemos dejar de hablar de planes? Admite que ya eres Chunibyo, Ikigaya replicó al instante. Podemos usar el nombre que prefieras, dijo Kusinada Mikumo sin cambiar su expresión. Ni siquiera que la llamaran Chunibyo la inmutaba. Esto ya era una lealtad fanática. ¡Qué buen seguidor! Basta de tonterías. Me voy a casa a comer y a dormir. Ikigaya se rascó la oreja, tiró el informe a un lado, se quitó los zapatos y se dejó caer sobre la cama. No tenía mucha relación con la familia Yukino Sita, así que vería qué les deparaba el destino. Si seguían vivos a su regreso, no le importaría ayudarlos. En cuanto a las dos hermanas, seguro que estarían bien.
Al fin y al cabo, esa gente sabía muy bien lo que le pasaba a cualquiera que intentara meterse con él. Al final, la gente que se deja llevar por el viento simplemente resultaba antipática. Quizás porque ya casi estaba en casa, Ikigaya se relajó por completo y se quedó dormido. Medio dormido, sintió que alguien le ponía algo encima. Se despertó con el sonido de unos golpes en la puerta. Al incorporarse, descubrió que le habían echado una manta encima. ¿Quién sabe quién se la había echado? Quizás fue Kusanada Mikumo. Próximo. Él respondió y se acercó para abrir la puerta. En el pasillo exterior, las chicas artistas marciales de Johnny y los magos de la Cruz Negra de Bronce estaban alineados en 2 filas ordenadas, una a cada lado. El aura oscura era impresionante. Kusanada Mikumo y Liliana, las líderes de sus respectivos grupos, se encontraban en el centro. Ikigaya percibió una leve tensión entre los 2 grupos, probablemente porque menospreciaban las profesiones del otro. Pero esa hostilidad no parecía existir entre Kusanada Mikumo y Liliana. A su nivel, probablemente estaban por encima de esa inmadurez. Señora Chiman, es hora de desembarcar, dijo Kusanada Mikumo. Liliana acababa de abrir la boca, pero no dijo nada cuando Kusanada Mikumo se le adelantó. Cuando Ikigaya la miró, ella solo asintió en silencio. De acuerdo, vámonos, dijo Ikigaya y comenzó a caminar por el pasillo. Kusanada Mikumo y Liliana lo siguieron, y luego todos los demás también comenzaron a moverse. El largo pasillo pronto llegó a su fin, con la luz del sol entrando a raudales desde el otro lado de la trampilla. Parecía un portal a otro mundo, y para Ikigaya, realmente lo era. En su mente, Chiba y los lugares fuera de Chiba eran 2 mundos distintos. Este era el santuario que le brindaba paz interior. Solo aquí no era una calamidad, ni una anomalía, sino simplemente una persona. Atravesó la escotilla y entró en un mundo de cielos azules y sol radiante. Estaba de vuelta en Chiba. Onii-chan. Una voz alegre y emocionada provino del frente. Ikigaya miró sorprendido. Komachi estaba de pie en la cubierta. Junto a ella estaban Seisui Nena y Yukino Shita Haruno. Y eso no fue todo. Ikigaya vio más caras conocidas. Shirahama Kenichi y Furinji Miu, junto con un anciano muy alto vestido con un kimono. Varios artistas marciales, hombres y mujeres, con auras similares, estaban a su lado. Ikigaya ignoró al último grupo y corrió directamente hacia Komachi, la levantó y la hizo girar. Entonces, ¡uah! Komachi hizo un puchero y rompió a llorar. Esto sobresaltó a Ikigaya, y rápidamente la bajó al suelo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Preguntó con ansiedad. Mierda. Acaba de dejar a su hermana sin palabras. Las hermanas pequeñas están en garantía. Enane solo dijo que estabas bien, pero Komachi tenía tanto miedo de que volvieras como antes. Sin reconocernos ya, Komachi sollozó ruidosamente y sin ceremonias, se secó las lágrimas y los mocos por todo Ikigaya. Al principio tenía una expresión de profunda tristeza, pero su rostro se ensombreció rápidamente, porque notó que Komachi le echaba miradas furtivas mientras se secaba. ¿Qué estás mirando? Ikigaya le dio un golpecito en la cabeza. Ya que estoy de buen humor, adelante, limpia todo lo que quieras. De acuerdo. Respondió Komachi con enfado y luego comenzó a frotarse con ahínco. Al ver a aquella chica acurrucarse junto a él como una gatita, Ikigaya sintió que por fin había salido de aquel mundo anormal, un mundo lleno de batallas contra dioses. Aunque todavía había cosas molestas con las que lidiar, su estado de ánimo era completamente diferente ahora.